Existía en Egipto una diosa Mat. Ella encarnaba a la Sofía del Antiguo Testamento, la sabiduría. Daba la vida al corazón del Ser Supremo e infundía el aliento de vida sobre el comienzo de las cosas. Era en definitiva una imagen del orden cósmico, una diosa a través de la cual se percibían las leyes fundamentales del universo. Podemos percibir entonces una estrecha relación con el demiurgo ordenador de la materia. La presencia de esta diosa pone de manifiesto que en el antiguo Egipto existía la conciencia de una fuerza armoniosa y unificadora que coexistía desde siempre con la fuerza creadora. Así, al admitir que Mat daba vida al corazón del Ser Supremo. Como portadora de las virtudes propias de Mat, el ordenamiento correcto del universo y la implantación del sentido moral en los seres humanos y en el establecimiento de la ley. Cuando los pueblos invasores, jonios, dorios y aqueos consiguieron dominar Grecia y posteriormente las numerosas islas del Egeo, implantaron un orden social de corte patriarcal, regido por Zeus, Dios único y soberano, Señor del cielo, el sol y la tormenta, portador del rayo y del trueno. Cuando su esencia de vida fue suplantada por el gran dios macho, la diosa se limitó a refugiarse en lo sencillo, se filtró y asomó a través de la inocente inteligencia de la naturaleza, pues a fin de cuentas, lo simple ha sido siempre la base de su existencia. Así, desde las culturas minoica y mecénica de Creta, la gran diosa madre original pasó a Grecia, transformándose en numerosas diosas separadas, pero relacionadas entre sí, como si cada una de ellas fuese una pieza integrante de la totalidad. Curiosamente, todas estas diosas eran diosas lunares, al igual que la gran diosa madre neolítica. Cuando comienzan las invasiones dorias, jónicas y aqueas sobre el territorio griego, la diosa ya se había dividido en un grupo de diosas menores con tal arraigo popular que Zeus. El gran dios solar invasor, ante la imposibilidad de anularlas, decide convertirse en padre de todas las diosas del panteón griego, relegándolas a un plano secundario. Es más que sorprendente que la Virgen María nunca fuese reconocida por la Iglesia cristiana como diosa de la tierra, aunque sí le fueron atribuidos formalmente todos los demás atributos de las antiguas diosas madre. Otra diosa, Hera, existía ya mucho tiempo antes de que se levantase el templo de Zeus. Es más, el origen de esta diosa es mucho más antiguo que el de Zeus. Hera significa señora. En la Ilíada de Homero es llamada reina del cielo, y era también conocida como diosa de blancos brazos, en alusión a su carácter de diosa lunar. Artemisa, otra de las facetas griegas de la gran diosa primigenia, representaba en aquella época la divinidad de la naturaleza salvaje y virgen, de las tierras donde los humanos no se atrevían a penetrar. Artemisa, conocida también como Keladeine, la que suena, daba origen a la música de la naturaleza salvaje, impregnaba el espíritu del lugar. Era señora de las flores y de las ninfas que moran en los arroyos, y esas ninfas pululaban de acá para allá en la frontera que separa nuestro mundo material del mundo adyacente de la diosa milenaria. Atenea solía aparecerse a sus protegidos en momentos de reflexión para ofrecer buen consejo, dato muy importante este, pues se está reconociendo que ya en aquella época las apariciones de la diosa o de la entidad que la manejaba era un hecho, al menos como fenómeno sociológico, al igual que en la actualidad. Una diosa asociada a Atenea era Medusa, cuyo nombre también significa señora o reina. Se la relacionó con todas las diosas del panteón griego, para finalmente ser identificada con Atenea. Existen numerosas representaciones de Atenea con cabeza de Medusa o de Gorgona. Como vemos, toda la simbología ancestral converge finalmente en el cristianismo. La Afrodita griega, de origen chipriota, era en realidad la Inanna o Istar de Mesopotamia, la Astarte fenicia, la Targatis filistea, la Astoré de los hebreos y la Virgen María cristiana. Existe pues un nexo común a todas las diosas que desemboca en la figura de María, Madre de Jesús. El mismo San Jerónimo, que tradujo las escrituras al latín, admitía hasta cierto punto esa herencia común, haciéndonos observar que Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, estaba situada junto a un bosquecillo consagrado al señor sirio Adonis,
consorte de la diosa Afrodita, que donde el niño Jesús lloró, allí mismo se había llorado en otro tiempo al amante de Venus. Demeter, otra diosa griega, cuya procedencia a través de Creta nos lleva a la época neolítica. Esta divinidad, madre del trigo, de las cosechas y de las tierras de cultivo, adornaba su cabeza con espigas doradas, simbolizando así su estatus de diosa de los frutos de la tierra y diosa de los agricultores neolíticos. Al igual que Inanna, Demeter era llamada la verde, la que trae la fruta, la que trae las estaciones. No es casual que precisamente Anatolia, Siria, Alejandría y Roma fuesen los lugares donde tuvo mayor éxito la tradición gnóstica, pues el culto a la gran diosa en estos lugares, unido a los misterios iniciáticos que allí se celebraban, explican suficientemente el motivo de esa aceptación. Podría tacharse de casual que justamente en esas áreas geográficas donde el culto a la diosa Cíbeles estaba fuertemente establecido, floreciese también el culto a la Virgen María. En Roma, las estatuas de Cíbeles eran adornadas con rosas, al igual que las de Venus. Este claro simbolismo pasaría a formar parte de la iconografía de la Virgen María, a quienes las letanías del Rosario denominan Rosa Mística y Estrella de la Mañana. Los misterios de Cíbeles contenían el simbolismo de la rosa como imagen de resurrección y el jardín de rosas como dimensión oculta de la diosa. Debemos recordar que en la historia sumeria, Inanna fue una de las primeras diosas en resucitar. Recordamos entonces la historia de Jesús, el cual fue crucificado y resucitado al tercer día. Se han hallado multitud de estatuas de la diosa madre, no solo en santuarios, sino también en los hogares, pero con la llegada del cristianismo, estas imágenes fueron consideradas demonios, por lo que se mutilaron y se arrojaron a los pozos. Pasó a representar en el siglo XII el peor pecado del cristianismo, la sensualidad femenina. La imagen de aquella diosa que daba vida a la tierra desapareció así de la memoria de la gente, que no tuvo más remedio que trasladar su esperanza, su confianza y sus antiguos ritos a la figura de la Virgen María. La Semana Santa cristiana se corresponde totalmente con la semana que antaño se dedicaba en Roma a los rituales de Cíbeles y su hijo Atis. Estos ritos se llevaban a cabo en los meses de marzo o abril, conmemorando el duelo por la muerte de Atis. ¿Y cuándo se celebra en nuestros días la Semana Santa? Pues exactamente en los meses de marzo o abril, dependiendo de si la primera luna llena de la primera cae en un mes o en el otro. En definitiva, la celebración de los oficios católicos de Semana Santa deriva de un rito y un mito pagano milenario. En los libros históricos y proféticos encontramos constantes referencias a la lucha que mantenía el Todopoderoso, Yahvé, con las diosas cananeas. Yahvé no podía tolerar que el pueblo adorase a nadie que no fuese él, y menos a la imagen de una mujer. Así que centró los esfuerzos de sus profetas en erradicar las antiguas creencias cananeas. ¿Quién era entonces esta diosa que los invasores hebreos aceptaron con los brazos abiertos cuando se establecieron en la tierra prometida? La más importante de todos era la diosa madre Asera, y junto a ella el dios padre, y los hijos de ambos, Anat, Astoret y Baal. Todos ellos estaban íntimamente ligados a los dioses sumerios. Ya con anterioridad, hacia el año 922 a.C., Jeroboam, el primer rey de las tribus del norte de Israel, ordenó erigir en las ciudades de Dan y Betel sendos becerros de oro, prohibiendo al pueblo la adoración a Yahvé en Jerusalén. Al parecer, estos becerros estaban inspirados en el toro, símbolo del dios cananeo. Aún hoy en día no está claro si otra diosa cananea, Astartet, Astoret en hebreo, era la misma diosa que Anat, o se trataba de dos divinidades separadas. Aunque Astarté se menciona solo 4 veces en el Antiguo Testamento y Aserá 40, lo cierto es que el culto a Astarté estaba tan extendido en Canaán como el de Aserá, o tal vez más. Astarté, al igual que la sumeria Inanna y la fenicia Ishtar, era denominada reina del cielo. La luna y Venus, estrella matutina y vespertina, eran imágenes de Astarté,
como lo fueron de Inanna e Ishtar en Mesopotamia. Algunas tallas de la diosa cananea la muestran con 2 cuernos, vinculándola así con Ishtar, y con Isis, Hathor, en Egipto. Astarte era una diosa de la fecundidad. Su propio nombre significa útero, o lo que sale del útero. Anat y Astarte eran una sola idea, a la que el pueblo elegido de Yahvé concedía el título de Reina del Cielo. El libro profético de Jeremías nos dice que el pueblo de Judá, exiliado en Egipto, continuaba adorando a Astarte y cociendo panecillos para ella. Este comentario no hace sino relacionar a esta diosa oculta de los hebreos con las diosas Inanna, Deméter y Artemis, a quienes también se le ofrecían pastelillos en los altares. Vemos pues que los nombres de la diosa pueden ser diferentes en cada época histórica, pero sus imágenes, atributos y apelativos, y las oraciones con que se invoca al espíritu único que se oculta tras ellas, son siempre los mismos. El pasaje expuesto en el libro profético es contundente y demuestra cuán harta estaba de Yahvé la exiliada tribu de Judá. En eso que nos ha dicho en nombre de Yahvé, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la Reina de los cielos y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que nos hartábamos de pan, éramos felices y ningún mal nos sucedía. En cambio, desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los cielos y de hacerle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y el hambre somos acabados. Jeremías 44, 15-19. La imagen de Yahvé, oponiéndose a las diosas cananeas, no es precisamente la de un Dios magnánimo, ecuánime, misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Es más bien la imagen de un Dios tribal, con una moralidad tribal y un lenguaje de odio que rebajan su supuesta divinidad hasta dejarla a la altura del mero comportamiento humano. Tremendo Yahvé y tremendas las contradicciones de su palabra que aparecen por doquier en los libros del Antiguo Testamento. El libro apócrifo de Ben Sirá o eclesiástico nos advierte de la existencia de una presencia femenina en el Antiguo Testamento. La denomina Jokma, que en griego significa Sofía, es decir, sabiduría. Los hebreos la llamaban ella, pues personificaba a un ser femenino que, al igual que Yahvé, no podía ser vista y se caracterizaba porque sus pensamientos son más grandes que el mar y sus consejos más profundos que el abismo. Eclesiástico 24, 28-29. En el capítulo 6 del mismo libro se nos invita a buscarla. Sigue sus huellas y búscala. La sabiduría se te dará a conocer, y una vez que la poseas, no la dejes. Eclesiástico 6:27. Era tal la fuerza de la sabiduría que al comienzo de la era cristiana se creó un enfrentamiento teológico entre partidarios de Yahvé y partidarios de Sofía. ¿Quién ganó la batalla? Pues como siempre, a base de una fuerte represión, los partidarios del dios macho consiguieron silenciar el prestigio de Sofía, que no volvió a resurgir hasta el movimiento místico judío de la Edad Media. El sistema religioso masculino ya establecido no podía permitir de ninguna manera que un espíritu femenino conquistase el corazón de las masas e hiciese sombra a la castigadora y tenebrosa imagen de Yahvé. Es indudable que la Sofía del Antiguo Testamento, la sabiduría que veneraba Salomón, se identifica con Aserá, la diosa cananea que el rey hebreo acogió en su corte. En el libro de Proverbios, el libro de Enoc y el Cantar de los Cantares de Salomón marcan la transición de una época en que la sabiduría era un aspecto de la diosa madre, a otra en la que se convierte en el Espíritu Santo, luz que guía el alma y se personifica en la figura de Cristo, como muestran los evangelios cristianos y gnósticos. En consecuencia, a medida que el arquetipo femenino perdía su imagen, las mujeres empezaron a ser denigradas cada vez con mayor intensidad, hasta identificarlas con la imagen negativa y pecadora de Eva. Así, el libro de Eclesiástico, que tanto alabó las virtudes de la sabiduría, expone también perlas como esta. Por la mujer empezó el pecado, y por su culpa todos morimos.
Eclesiástico 25:24. Cualquier maldad, menos la de la mujer. Eclesiástico 25:13. En otras palabras, el espíritu y la naturaleza, que siempre habían formado un todo, fueron separados y polarizados, y esta distinción se conservó en la teología cristiana al dejar bien diferenciadas las figuras antagónicas de la Virgen María y de Eva. Hasta entonces, el color negro se asociaba a la diosa Isis, Cíbeles, Demeter y Artemisa. Incluso en la visión de Apuleyo, Isis vestía una túnica negra. Fue a partir de aquí cuando la negrura, símbolo de la sabiduría, del misterio de la vida y de la autorregeneración, fue transformado en sinónimo de oscuridad y maldad. La imagen de lo divino puede ser femenina, masculina o ambas cosas a un tiempo, pero de una u otra forma, ninguna imagen de diosa o dios o todas ellas juntas pueden nunca representar la verdad última e íntima que se encuentra detrás de ellas.